Vamos a entrar en la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer esta palabra desde el verso 1 hasta el 7. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concede de estar delante de ti para adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Muchas gracias por este día. Ha sido extraordinario, Señor, que tú nos hayas permitido el culto que tuvimos anteriormente, también el culto en idioma inglés, y ahora, Padre Celestial, este culto con adoración y esperando siempre la edificación tuya, la salvación de las personas que te necesitan, la libertad del que está cautivo, la sanidad del que está enfermo, Padre. Creemos a tu palabra, declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar hoy la escritura aquí en San Lucas, en el capítulo 15, y queremos hablar bajo el título Buscando la oveja perdida. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios en inspiración para toda la iglesia del Señor Jesucristo es el mandato del Señor Jesucristo. El mandato primordial del Señor Jesucristo a la iglesia, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que crea y se bautice sea salvo, dice la palabra, pero el que no crea pues sea condenado. Esta parte de la escritura nos muestra a nosotros la tarea, la encomienda principal en medio de las muchas cosas que la iglesia puede hacer, porque al mirar la escritura nosotros encontramos que hay una cantidad de tareas, pero la encomienda principal, la tarea principal de la iglesia del Señor Jesucristo es esta. Por supuesto, el Señor Jesucristo nos da a nosotros esta enseñanza para aclararnos nuestra posición y cuál es nuestra tarea principal mientras estamos aquí. Recuerde que la palabra de Dios nos dice a todos que somos extranjeros y peregrinos. Dos cosas diferentes. A los amigos, a las personas que nos oyen, pues le aclaramos que ser extranjero es vivir en una parte donde uno no nació. Un extranjero es alguien que viene de otra tierra, de otro lugar, de otra nacionalidad,
que tiene diferentes opciones: vivir allí permanentemente, vivir un periodo relativamente corto, según sus decisiones, como le guste. Pero luego dice, en la otra parte, es que somos peregrinos. El Señor dice, somos extranjeros y peregrinos. Entonces no somos de ahí, pero aparte de eso, al ser peregrino, un peregrino es alguien que va por un periodo de tiempo corto de tiempo a visitar un lugar específico y a regresarse. Un peregrino no es alguien que está pensando en vivir allí. Así que esa es nuestra función. En esta tierra somos extranjeros y peregrinos. El Señor aquí nos da el ejemplo a nosotros. Cuando Él le encomienda a la iglesia, que debe tener claro también la iglesia que no somos de esta nacionalidad, o sea, tenemos una nacionalidad diferente y que tampoco estamos aquí para quedarnos. Son dos cosas que deben ser claras. Ser extranjero quiere decir no somos de aquí. Ser peregrino significa no vinimos a quedarnos, estamos absolutamente, totalmente de paso. Totalmente de paso. Eso el Señor nos pone el ejemplo a nosotros para decirnos cómo la iglesia debe cumplir su función. O sea, la realidad por la cual la iglesia está en esta tierra es para cumplir eso que el Señor nos dejó a nosotros el ejemplo de cómo hacerlo. Tal vez a la iglesia las muchas ocupaciones y el involucrarse en sus funciones a alguna parte de la iglesia le haga olvidar estas dos cosas, pero el hecho de nosotros estar aquí es para que mientras estamos cumplamos eso, que es realmente la única razón por la cual la iglesia está aquí. Aquí el Señor Jesucristo nos está dejando el ejemplo. Dice aquí en el verso 1 de este capítulo 15 que todos los publicanos y pecadores se acercaban al Señor Jesucristo para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Se quejaban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Para las personas que no saben qué quiere decir los publicanos, porque es probable que la mayoría de hermanos sí sepan, pero hay amigos siempre, personas nuevas que nos oyen. Un publicano era una persona, un hombre que trabajaba para el gobierno romano recogiendo los impuestos. Digamos, era un agente de recolección de impuestos del gobierno romano. Y esta persona tenía su trabajo por contrato, debía entregarle, según le daba el listado, el imperio, el gobierno romano, debía entregarle una cantidad específica de dinero que se supone que era el impuesto que continuamente tenía que pagar. Las cosas de impuestos no son nada nuevo, los impuestos están desde que se organizaron los gobiernos en la tierra, han existido impuestos. Algunas veces han sido más gravosos, otras veces más suaves, pero siempre han existido. Pero especialmente en este tiempo que está hablando aquí la Escritura, en el contexto histórico, el pueblo judío tenía a los publicanos como pecadores por dos razones importantes. Primero, el impuesto
que estaban recogiendo no era para el Estado judío, sino para el gobierno romano, o sea, para un gobierno que no tenía nada que ver con ellos. Ese impuesto no era para mejorar la vida, ni era para mejorar las cosas dentro de la tierra que ellos vivían, sino era un impuesto para enviar al César, al emperador romano. Esa era la primera razón. La segunda razón es porque los publicanos, su ganancia, la manera como ellos conseguían su salario, era que ellos deberían saber cuánto entregaban y lo que pusieran de sobrecosto a ese impuesto que le debían entregar al imperio, al gobierno romano, eso era su salario. Así que muchos de ellos, pues a la medida que fueron sirviendo en ese puesto, se fueron enriqueciendo. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Zaqueo, que dice que era jefe de los publicanos. Era rico, muchos publicanos llegaron a enriquecerse con el impuesto que cobraban, porque siempre había una cosa de más. Esto hizo que los judíos en general odiaran a los recolectores de impuestos. Eran de ellos mismos, pero ellos los consideraban pecadores. O sea, los consideraban gente odiosa, gente en contra del Estado judío, en contra de ellos como pueblo, servidores vendidos, mercenarios. Bueno, tantas formas que usted y yo diríamos hoy, era la manera como ellos identificaban a estas personas, estos hombres que servían como recolectores de impuestos. Entonces, el asunto es que cuando el Señor Jesucristo está predicando, se acercaban a Él, dice, todos los publicanos, y hace claridad, y pecadores, para oírle. Todos, o sea, la interacción del Señor Jesucristo con este tipo de personas había hecho que ellos sintieran confianza para acercarse a Él. Porque cuando todo un gremio, en este caso todos los publicanos, que eran considerados pecadores, sienten la confianza y la libertad de acercarse al Señor Jesucristo, es porque encuentran que hay un trato donde se entienden. Hay un trato donde ellos no se sienten rechazados, donde ellos sienten que les están tratando con benevolencia, que hay una actitud de acogida hacia ellos, y esto le causó a los fariseos una actitud que en un comienzo uno lo podría ver como si ellos son bien religiosos y ellos están defendiendo su religión. Pero en el fondo lo que realmente está pasando allí es que los fariseos y los escribas se consideraban hijos de Dios, se consideraban personas creyentes, se consideraban ellos a ellos mismos como con el derecho a la bendición de Dios, y se sienten ahora aquí celosos de que el Señor Jesucristo reciba a estos hombres, hable con ellos, coma con ellos, que tenga comunicación.
Y luego entonces cuando todo esto se genera un malestar tan tremendo, tan pronunciado, entonces el Señor les trae una parábola. Excusen. El Señor les trae una parábola aquí a los fariseos que están oyendo y les dice, mire, había un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Entonces, este hombre se fue por los desiertos, dejó a las 99 en el desierto y se fue tras la que se perdió hasta encontrarla. Y les hace esta resemblanza porque los judíos tenían muchísima tradición criando ovejas y muchos de los que les escuchaban tenían hatos de ovejas y ellos entendían bien lo que él les estaba diciendo. Y les está poniendo estos dos grupos, o mejor les está poniendo el grupo generalizado de los que ya conocían las cosas de Dios, y les está poniendo a los pecadores y a los publicanos en ese otro grupo aparte. Y los está confrontando, está diciendo, vea, ustedes son parte de esas 99 ovejas. Y yo sé que ustedes se sienten mal, pero díganme si no es lo mismo que ustedes harían. Dice, si a ustedes se les perdiera una oveja, ¿no harían todo lo que se necesita para ir a buscar la oveja que se le perdió? Que es lo que yo estoy haciendo. Básicamente en todo el proceso, porque hay que entender lo que significa y en el contexto, y también hay que tener una idea de este trasfondo histórico. ¿Cómo era que los pastores hacían cuando se les perdía una oveja? Cuando dice aquí que deja las 99, ¿cómo la dejaba? Porque no era solamente salir corriendo, sino había todo un procedimiento. Dice, deja las 99 en el desierto. Extraño o no, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia vivimos en una tierra muy fértil. Tenemos un privilegio dado por Dios en términos de nación, de país. Nuestro país, su gran mayoría es un país fértil, una tierra supremamente productiva. Entonces, el verde que tiene nuestras zonas es casi continuo y permanente. Tenemos algunos pocos sitios desérticos, algunas montañas desérticas, pero no es el común denominador de nuestra tierra, de nuestro país, donde el Señor nos permitió nacer. Somos un país con mucho verde. De hecho, tenemos una parte de nuestro país cobijado por ese gran bloque que mundialmente se le llama la Amazonía o la Amazonia, como usted lo quiera llamar. Tenemos 3 cordilleras, una central, una oriental, una occidental. Y nuestra tierra en general es muy verde. Los judíos vivían en una tierra que no era así que ellos estaban acostumbrados a criar ovejas, pero eso no quiere decir que todos los sectores donde ellos estaban eran realmente sectores o territorio que produjera bastante, sino aquí habla de un desierto.
Cuando hablamos de desiertos, no todos los desiertos son totalmente inhóspitos. No todos los desiertos son totalmente sin vegetación, sino que hay desiertos en los cuales usted encuentra oasis en medio de esas tierras que no son tan productivas, porque de alguna manera pues Dios ha permitido que así sea y brotan aguas subterráneas, o los judíos solían excavar en esos lugares desérticos en busca de esas aguas subterráneas. Aquí hago esa aclaración porque esta es otra de las cosas que a veces, si nosotros vivimos en este lado acá, por ejemplo, en este país, no alcanzaríamos a entenderlo todo cuando dice aquí que dejó las 99 en el desierto, a menos que nosotros entendamos lo que era el trasfondo histórico y la geografía de esos lugares. Allí había que buscar agua, ya sea que hubiese un oasis, que hubiese una salida de agua dulce en un lugar rodeado de cierta vegetación en medio del desierto, o que los judíos cavaban en busca de estas aguas subterráneas, cavaban pozos, a veces muy profundos, para lograr encontrar esa agua, algo preciado que para nosotros, por ejemplo, estoy hablando del sitio donde estoy, estamos predicando aquí en Bucaramanga, Colombia. Para nosotros es un poquito como extraño, porque hasta hace poco nosotros éramos el tercer país con más agua dulce en el mundo. Todavía tenemos suficiente agua dulce, pero ya no somos el tercero. Dicen los estudiosos que hemos perdido el lugar por la tala de bosques, etcétera, pero todavía hay demasiada agua dulce. Gracias a Dios por eso. Pero ellos no. Entonces, cuando habla aquí de que este pastor que se le pierde una oveja deja las 99 porque tenía 100 en el desierto, entonces hay que mirar en qué condiciones dejó y en qué sitio exacto y cómo dejó a las ovejas en el desierto. Bueno, los pastores judíos, conociendo su situación, su geografía, los recursos naturales disponibles para ellos, entonces solían hacer en medio del desierto un encerramiento que ellos le llamaban el redil, el sitio donde las ovejas podían ser dejadas con seguridad. Este encerramiento que ellos hacían en medio del desierto, que le llamaban redil, era para protegerlas, porque en el desierto, y el Señor lo describe en el Evangelio de San Juan, venían lobos. Siempre hay depredadores que están buscando su comida, y en este caso estaban buscando estos depredadores encontrar una presa fácil, y esas presas fáciles pues para ellos las ovejas. Por eso ellos hacían este encerramiento, un cercado, podríamos decirlo en términos nuestros. ¿Cómo los hacían? Pues algunos que eran cercados pasajeros, entonces los hacían temporales con troncos, y luego buscaban ramas con espinos, etcétera, y así hacían un encerramiento que pudiera mantener a las ovejas dentro, y las fieras o los depredadores que estaban buscando esa presa fácil en las ovejas estuvieran fuera y que no tuvieran mucha oportunidad de entrar al redil para venir a hacerle daño a estas ovejas. Por supuesto, los pastores estaban allí cuidando su rebaño de ovejas en el redil. El Señor Jesucristo lo describe en San Juan capítulo 10, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, el que es asalariado deja las ovejas y huye. Entonces ahí está describiendo básicamente cómo era la dinámica en que ellos cuidaban. Ahora,
Cuando se supone que era un sitio más permanente donde ellos estaban, algunas veces, dice, los hacían con encerramientos de piedra suficientemente alto, pero también le ponían unas ramas con espinas en la parte de afuera que ahuyentara o que no permitiera que las fieras pudieran entrar fácilmente a este lugar para ir a hacerle daño a las ovejas. También había que saber cómo actuaban las ovejas. Los pastores comentan que cuando las ovejas, por ser realmente frente a un lobo, por ejemplo, indefensas, entonces ellas tenían su comportamiento de defensa frente al lobo. No podrían enfrentarse las ovejas al lobo, una oveja con un lobo realmente, pero ellas, al estar en el redil, cuando percibían la presencia de estos depredadores, se juntaban las más fuertes haciendo un círculo y las más débiles las ponían dentro, y luego cada oveja se juntaba hombro con hombro, que no quedara ninguna brecha por donde pudiera entrar. Y aunque el lobo es mucho más fuerte en una pelea con una oveja, aunque el lobo tendría esas ventajas, al ver a las ovejas unidas y ellas comenzaban a balar, o sea, a hacer su ruido particular que ellas hacen, y juntándose hombro con hombro y miraban a esa fiera de frente y hacían el ruido, y esto no permitía que el lobo pudiera entrar y hacer presa de alguna de estas ovejas que fueran probablemente las más débiles primero. Entonces, cuando uno entiende esto, ya puede entender mejor cuando aquí dice: este pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una, dejó las 99 en el desierto. Sí era un riesgo dejarlas, sí, pero también el pastor sabía la clase de redil que había hecho para ellas. Y si se iba a ir así, a dejarlas totalmente solas, se da por entendido entonces que este pastor, que era verdadero pastor, o sea, que era el dueño de las ovejas, mide los riesgos y les hace un redil muy reforzado, porque sabe que tiene que ir a buscar que estas 99 van a estar solas, y sabe que podría tomarse un tiempo, porque dice que va a ir a buscarla hasta que la encuentra. Entonces el mismo pastor, que es el dueño tanto de la oveja que se perdió como de las otras 99, toma todas las precauciones que se necesita. Además, conoce el comportamiento y sabe que hay ovejas allí que son suficientemente fuertes para que en caso de que apareciera este depredador se pusieran en círculo. La forma más fácil para el depredador, cuando venían las manadas de lobos, era ahuyentar a las ovejas y tratar de hacerlas correr fuera del redil, porque fuera del redil se dan a la desbandada. El redil era un lugar que estaba hecho más o menos a la medida de estas ovejas, y entonces digamos que mantenía, mientras ellas estuvieran dentro del redil, mantenía las ovejas mucha más posibilidad de estar juntas haciendo ese círculo o semicírculo, como quiera que fuera la ocasión, para enfrentar a ese depredador que pudiera venir. Pero lógicamente a las ovejas, por no ser fieras, sino animales domésticos, a las ovejas no les gustaba quedarse solas. Las ovejas siempre se tranquilizaban cuando oían la voz del pastor, porque sabían, si este es el verdadero pastor y aparece un
un depredador, nos va a defender. La Biblia habla el ejemplo clásico de David cuando dice, si venía un león o un oso contra las ovejas y se llevara alguna de ellas, dice, David salía corriendo detrás del oso o del león y perseguía a las fieras. O sea, sabían las ovejas que estaban defendidas. Y era algo que siempre, y sigue siendo así particular. Un día, no hace mucho tiempo, me mostraron un documental donde vi a una manada de ovejas y cómo realmente oyen y conocen, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, la voz del pastor. Y en este documental ponen a otras personas, el pastor le explica más o menos, mire, ustedes las llaman así, así, así. Y ponen a esas personas a tratar de llamar a las ovejas, pero por ninguna razón podía encontrar respuesta de las ovejas. Pero cuando el propio pastor va y toma el lugar de ellos y hace el llamado con su voz particular en la forma que siempre les ha hablado, es asombroso como aquella cantidad de ovejas vienen y se acercan inmediatamente al pastor que las está llamando. Era lo que las ovejas siempre querían. Cuando las ovejas percibían que el pastor no estaba cerca, se sentían nerviosas. Y es básicamente lo que el Señor les está diciendo aquí a los fariseos. Les dice, ustedes no se pongan nerviosos, porque yo estoy hablando con los pecadores y con los publicanos. No se sientan nerviosos, porque sería lo mismo que ustedes harían, y yo sé en el lugar donde estoy y sé que a ustedes les he dado ya las cosas necesarias para mantenerse mientras yo me doy a la tarea de buscar a estos que están perdidos y que no tienen esperanza. Mire cómo le dice el Señor. Dice, este pastor se va por el desierto a buscar la que se perdió y dejó a las 99, por supuesto, sabe dónde las dejó, sabe cómo las dejó. Dice, y se va hasta encontrar esa oveja perdida. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego, entre ese verso 5 y el verso 6, que aquí no lo dice, hay un espacio de tiempo. Porque dice, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos, el verso 5, y luego en el verso 6 dice, al llegar a casa. Si estaba en el desierto, si ya fue, si ya encontró esa oveja que se le había perdido y ahora está en casa, quiere decir que ha pasado un tiempo y un proceso. Interesante. Ha pasado un tiempo y un proceso. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que el pastor ya encontró la oveja perdida. En el verso 5 dice, ya la puso sobre sus hombros gozoso. Pero para volver a casa ya pasó primero otra vez por el redil, porque él no va a dejar las 99 abandonadas, sino que va y con la oveja perdida sobre sus hombros, también va y recoge a las 99 que estaban en el desierto y también las trae. Lo que pasa es que la atención principal en este momento no está dada para las 99, sino que la atención principal está dada para esa oveja que se había perdido, porque la sigue trayendo sobre sus hombros, pues en el tiempo que duró perdida es muy probable que esa oveja había sido herida o se había maltratado por haber estado sola
y por la particularidad que dicen los pastores literales, los pastores de ovejas de 4 patitas, que ellos dicen las ovejas tienden a ser cegatonas, no ven bien. Por eso normalmente se caen, por eso quieren estar oyendo la voz del pastor, porque se caen por sitios que no alcanzan ellas a percibir, se golpean, y por eso el pastor entre sus, sus herramientas de trabajo tiene esa vara con la cual va golpeando a la oveja líder y le va haciendo llegar al camino para que no se desvíe por el sitio incorrecto, para que no se salga, para que no se golpee y se vaya, y detrás de una se van las otras. En este caso, como esta oveja ya había sufrido eso porque se había perdido, pues el pastor le dedica una buena parte de su atención y su alegría, porque dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y luego mire lo que dice en el verso 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es el gozo? ¿Por qué es la atención tan preferencial para esta oveja que se había perdido? Hay razones de peso. Primero, la oveja era de él. Y cuando algo es de uno y uno ha pagado un precio por ese algo, entonces uno demuestra el amor, la satisfacción de poder tener aquellas cosas por las que uno ha pagado un precio y que sabe que son suyos, pertenecen a sí mismo. Eso es importantísimo. Es una parte de conexión emocional entre el pastor y la oveja, es porque la oveja es de él. Entonces la puso sobre sus hombros gozoso, pero cuando llegó a casa, o sea, ya pasó por el desierto, en el redil otra vez, trajo a las otras, pero cuando llega a su casa, él no invita a sus amigos y a sus vecinos a hacer fiesta por las 99. Sino que cuando llega a la casa ya estaba gozoso, pero ahora quiere que otros se involucren en su alegría. ¿Quiénes son los que él quiere que se involucren? Sus vecinos y sus amigos. Bueno, pero ¿por qué era tanto el gozo por haber encontrado una sola oveja en comparación de las 99 que estaban bien, que estaban seguras? Porque normalmente la oveja que se perdía corría un riesgo mayúsculo de morir en esa aventura cuando se perdió. Y era para un pastor de ovejas, que era el dueño de sus ovejas, muy satisfactorio haber podido encontrar a una oveja que todavía tenía vida. Eso era muy particular, muy satisfactorio para ese pastor, poder encontrar con vida a la oveja que se había perdido. Eso era extraordinario, porque una oveja sola en el desierto, las 99 que estaban dentro del redil, primero estaban protegidas por el redil, por las ramas con espinos y cosas, barreras que ponía el pastor en la parte de afuera para que las fieras no pudieran entrarse. Aparte de eso, se podían proteger mutuamente, cada una podía juntarse hombro con hombro en caso de que llegara el depredador, la fiera que quisiera venir a ser presa de ellas.
podían proteger a la débil en el medio de ese círculo que las ovejas por naturaleza solían hacer. La voz de todas las ovejas balando al mismo tiempo contra el lobo era muy significativo, pero una oveja sola en el desierto se volvía la presa más fácil, sobre todo si se llegara a encontrar con el lobo, porque normalmente los lobos cazan en manada. Aunque hay lobos solitarios, pero normalmente cuando a uno le explican y los estudiosos de esta área hacen los documentales y todo, muestran que realmente a los lobos les gusta también ir en manadas. Entonces la oveja solitaria y un lobo solitario, ya se sabía que la oveja era historia, que iba a perecer. Pero lo más grave todavía, si la oveja fuera encontrada por una manada de lobos, entonces sí que era el acabose, porque ya no era un lobo, ahora era un grupo de lobos contra una pobre oveja indefensa. En caso de que no se encontrara con el lobo, como pareció ser con esta oveja que se perdió, sin embargo, sus condiciones físicas, el hecho, por ejemplo, de la oveja ser cegatona, o sea, tener una vista muy corta, que hacía que se pudiera salir del camino y caerse en algún barranco, en algún lugar por allá entre unas matas con espinos, lo que fuera, o golpearse con las rocas en los lugares desérticos, eran así. Normalmente había muchos árboles que producían espinos y también muchas rocas y el terreno desigual. Entonces, así no hubieran lobos, el hecho de que una oveja se cayera en un sitio así también era contraproducente y era muy probable que esa oveja, si no la encontraran rápido, podía perecer allá, caída en un hueco sin manera de salir. Y la otra parte, que las ovejas normalmente muy nerviosas. Entonces, entre más nervioso la oveja, más fácil era que se hiriera más tratando de salir del lugar donde cayera. Habían muchas razones por las cuales se consideraba que una oveja podría morir muy fácilmente, y muchos pastores habían salido a buscar sus ovejas, las habían encontrado, pero ya no tenían nada que hacer, la oveja estaba muerta. En este caso, encuentra a la oveja viva y por eso llama a sus amigos y llama a sus vecinos y les dice: bueno, yo ya estoy gozoso, pero yo quiero que ustedes también se alegren conmigo, porque encontré la oveja, pero viva. Encontré a la oveja viva, eso es importante para mí. Y el Señor entonces luego les dice a ellos: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, o sea, por alguien que alcanzó la misericordia, alcanzó la gracia, se arrepintió. Es mucho más la fiesta en el cielo que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y por eso el Señor compara a los fariseos y a estas personas que ya tenían conocimiento de las cosas de Dios con esas 99. ¿Por qué? Porque si usted nota, los que se alegraron por la oveja que había sido encontrada y lograda ser salva, no fueron las 99 ovejas. El que se alegró fue el pastor. Pero cuando ya el pastor encuentra la oveja y viene contento, trae la oveja sobre sus hombros, no llega al redil a decirle a las 99 ovejas: alégrense conmigo, vea, esta que era su compañera, la encontré bien. No dice eso, dice
él espera hasta volver a su casa y no invita, y las que se alegran con el pastor no son las 99 ovejas que estaban seguras, sino fueron los vecinos y amigos del pastor los que se alegraron. Y el pastor no llamó a las 99 a alegrarse, sino a sus amigos y a sus vecinos. ¿Qué es lo que el Señor realmente nos está diciendo aquí? Esto de buscar las ovejas perdidas es una cuestión que tiene que ver netamente con el corazón de ese que ama a esa oveja que se perdió. No puede aspirar, y esto le puse por tema hoy, buscando la oveja perdida. No puede aspirar el que logra rescatar una oveja perdida, que las otras 99 van a ser la misma algarabía. No puede aspirar a que esas 99 ovejas que están seguras vayan a alegrarse suficientemente con él, pero tiene que ser una cuestión de su propio corazón. Y los únicos que él puede aspirar que se alegren con él son sus amigos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que entienden igual que él, que también tenían ovejas como él, que también se les había perdido alguna vez una oveja como a él, y que sabían como él lo que significa encontrar una oveja que se perdió todavía viva. Así igual en este proceso de alcanzar las ovejas perdidas para el Señor, en este proceso de alcanzar el mundo perdido para el Señor, dentro de la iglesia surge lo mismo. No toda la gente se alegra, no todo el mundo se alegra de ir a dar clases a unas personas nuevas, de ir a hacerle un discipulado a alguien que no conoce. Hay una cantidad de excusas. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, se me hizo difícil. Pastor, la persona no me recibió. Pastor, yo no sabía qué decirle. Una cantidad de excusas. Porque no todo el mundo puede entender igual que el dueño de esa oveja. Un pastor que sentía una verdadera carga. No todo el mundo lo puede entender. Pero quiera Dios, hoy le hemos puesto por título a esta enseñanza, buscando la oveja perdida. Quiera Dios que nosotros, los que estamos escuchando, todos seamos parte de los amigos del dueño de la oveja que se perdió. Que siendo iglesia nosotros seamos amigos también. Seamos participantes, sepamos el valor, entendamos lo que significa que alguien que estaba perdido aparezca todavía vivo. Lo podamos encontrar vivo, porque después que se muera no hay opciones para esa persona. Después que termine su jornada, y ahora le voy a hablar porque ya quiero ir terminando, le voy a hablar en términos prácticos lo que pasa hoy día. Quiera Dios que nosotros como iglesia podamos encontrar a aquellos que no tienen a Cristo ahora, que están vivos, y nos podamos alegrar por ellos, encontrarlos ahora que están vivos, porque después que se muera, voy a ponerlo de una manera quizá dura, después que se muera su papá que está perdido, su mamá que está perdida, su hermano hijo de su padre y de su madre que está perdido, o después que se muera su tío que está perdido, o ese amigo de la universidad o de la escuela que está perdido, o ese vecino con el que usted de pronto hizo actividades en el barrio, que se encontró, que charló, que habló con él. Después que se muera, así usted lo encontrara, ya no hay opciones. Entonces es ahora que podemos encontrarlo vivo, que hay que alegrarnos es por encontrarlo ahora vivo, o sea, ahora que hay oportunidad, para que me entienda.
poderle predicar el evangelio y encontrar que se salven estas personas, llámense niños que ya entienden, adolescentes, jóvenes, llámese aquel que está perdido en las drogas, en el licor, en el adulterio, en las fornicaciones. No porque eso sea el pecado que lo lleva a la condenación, hay un pecado más grave que ese todavía. ¿Cuál es? El ser borracho, perdido, fornicario, adúltero, delincuente, lo que sea, y no entregarle su vida a Cristo para que lo salve, porque eso es lo más grave de todo. Porque si la persona es borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, maleante, lo que sea, maldiciente, pero le entrega su vida a Cristo, el Señor lo salva, lo rescata. Pero si no le entrega su vida a Cristo, se pierde. Entonces el pecado más grande es no haberle entregado la vida a Cristo. Y por eso se perdió. Ahora la iglesia tiene que estar buscando la oveja perdida. Y quiero ser claro, este tiempo que estamos viviendo, estamos ahora en el año 2020. Este año 2020 nos ha traído muchísimas cosas extrañas a la mayoría, cosas que no esperábamos, cambio de costumbres, cambio de actitudes, cambio en la manera de pensar, cambio en la forma como debemos hacer las cosas, etcétera. Todo eso ha permitido Dios para que nosotros tomemos conciencia que es ahora o nunca, que esa oveja que está perdida hay que encontrarla ahora, cuando todavía tiene oportunidad. Porque si la encontramos después, ya no habría lugar para alegrarnos. Nadie puede alegrarse por el rico aquel que abrió los ojos en el infierno y sentía que estaba atormentado en esa llama. ¿Sabe cuándo nos podemos alegrar? Si encontramos a las ovejas que están perdidas ahora, que tienen oportunidad. Es un llamado, mi estimado hermano, mi estimado amigo, a que nosotros ajustemos nuestra manera de pensar en Cristo y volteemos nuestros ojos hacia aquellas cosas que tienen valor. Mientras alguno estará muriéndose por intentar saber si va a volver a hacer dinero o no, yo le estoy invitando a que usted voltee los ojos hacia lo que verdaderamente tiene valor. Porque muchas de las cosas que la gente considera que son importantes no tienen valor frente a lo que verdaderamente es apreciado, no solo por Dios, sino por nosotros los seres humanos. ¿Sabe cuándo la gente se da cuenta que lo que creía que persiguió y por lo que, no solamente persiguió, por lo que persiguió, pagó un precio alto, dañó el hogar, se quedó sin el amor de los hijos, se quedó sin amigos, peleó con la gente y todo por el dinero? ¿Sabe cuándo se da cuenta que eso no tenía valor? Cuando se le van acabando los días, cuando comprende que la salud no la podía comprar con eso, que el sueño tampoco lo pudo comprar con eso, que la capacidad de comerse lo que le gustaba no lo podía comprar con ese dinero, que la esposa no la podía comprar con ese dinero, que los hijos, el amor de esa familia no lo pudo comprar con ese dinero, y peor, que la salvación no la puede comprar con ese dinero. La relación con Dios, la paz que da Cristo. Es ahí cuando las personas miran, a veces ya demasiado tarde, desperdicié todo lo que tenía valor por perseguir algo que brillaba y yo creía que era lo que realmente valía en la vida y no tenía el valor genuino, sino que era solamente un medio que Dios había permitido para poder mantenerme en la vida, conservando lo que sí tenía valor.